¿Por qué a algunas chicas les gustan los hombres casados? Tengo algún tiempo trabajando en una multinacional y he notado que muchas chicas muestran más interés cuando les digo que estoy casado. Lo que es contraproducente, ya que yo les digo esto para que no piensen que estoy intentando algo. ¿A ustedes les ha pasado algo similar y chicas, por qué les gusta esto? Trabajé como secretaria en una empresa pequeña durante varios años. Era un lugar tranquilo, todos nos conocíamos bien y el ambiente era agradable. Mi jefe, un hombre en sus 40s, casado, con hijos, era de esas personas que siempre sabía cómo hacer que los demás se sintieran cómodos. Era amable, atento y tenía ese tipo de carisma que atraía, aunque nunca pensé que llegaría a pasar lo que terminó ocurriendo. Todo comenzó de forma que podrías llamar inocente. Él siempre me elogiaba por mi trabajo: eres la mejor en lo que haces, no sé qué haría sin ti. Comentarios que, aunque profesionales, empezaron a sentirse más personales con el tiempo. Luego vinieron los almuerzos: te lo mereces por tanto esfuerzo, decía. En esos momentos, yo me decía a mí misma que era simplemente un jefe atento. Sin embargo, las bromas empezaron a cruzar una línea, pequeñas cosas que me hacían sentir especial. Como si yo no fuera solo una empleada, sino alguien que él realmente notaba. La primera vez que me invitó a cenar fuera del horario laboral, supe que no era solo una cortesía. Pero acepté. En el fondo, sabía que estaba mal, pero también me sentía halagada. Era una sensación extraña, una mezcla de culpa y euforia. En esa cena, cruzamos la línea. Un comentario llevó a una mirada llevó a un roce, y antes de que pudiera detenerlo, ya había pasado. A partir de ese momento, la relación se volvió una montaña rusa. Por un lado, sentía una especie de poder extraño, como si ser la otra me diera una ventaja sobre su esposa, alguien que yo ni siquiera conocía pero contra quien imaginaba competir. Era como si cada vez que él elegía estar conmigo, me estuviera diciendo que yo era mejor que ella en algo. Pero, al mismo tiempo, estaba esa constante culpa, esa voz en mi cabeza que me recordaba que estaba haciendo algo mal, no solo a ella, sino también a mí misma. En esos meses, me encontré justificando cosas que nunca habría imaginado justificar. Decía cosas como: él no es feliz en su matrimonio, o, si no fuera yo, sería otra. Pero en realidad, nada de eso era cierto. Él no hablaba de dejar a su esposa, ni siquiera parecía realmente infeliz. Simplemente estaba disfrutando de la emoción de la aventura, y yo, en mi inseguridad, me aferraba a eso como si fuera algo significativo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de lo vacía que era la relación. No era amor lo que buscaba, ni siquiera admiración. Era validación. Yo tenía inseguridades profundas que nunca había enfrentado, y estar con él me hacía sentir especial, aunque fuera de una forma retorcida. Me di cuenta de que no era una victoria sobre su esposa, era un intento desesperado de llenar un vacío que yo misma no sabía cómo manejar. La relación terminó, como era de esperarse, de forma abrupta y sin mucha explicación. Él simplemente se alejó, como si nunca hubiera pasado nada, y yo me quedé con un peso enorme sobre los hombros. En los días siguientes, me dediqué a reflexionar y a entender por qué había llegado a ese punto. Lo que descubrí no fue bonito, pero fue necesario. Creo que muchas mujeres que se involucran con hombres casados están buscando algo más profundo, algo que no tiene que ver con el hombre en sí, sino con ellas mismas. No es amor, no es pasión, es la ilusión de ganar una competencia que, en realidad, nunca debería existir. Ahora entiendo que buscar aprobación en alguien que no puede darla de manera genuina no es más que un espejismo. Hoy miro hacia atrás y veo esa etapa como una lección. No fue fácil admitirlo, pero al final, entendí que la única validación que importa es la que viene de una misma. Si algo puedo decirles a otras mujeres en una situación similar, es que no necesitan ganar para sentirse valiosas. Porque esa batalla, al final, solo las deja más vacías. En mi caso, cuando entré a la universidad, nunca pensé que acabaría en algo así. Siempre me consideré una persona centrada, con metas claras y poco interesada en los dramas ajenos. Pero todo cambió cuando tuve mi primera clase con el profesor Martínez. Él no era el típico profesor que ignoras después de las primeras semanas, tenía un magnetismo difícil de explicar. No era particularmente atractivo, pero su seguridad, su inteligencia, y esa manera de hablar que parecía dirigir cada palabra hacia mí me atraparon desde el principio.
Al principio, no había nada más allá de mi admiración. Hasta que un día, durante una consulta, noté cómo sus miradas se detenían un poco más en mí de lo necesario. Esa chispa en el ambiente, esa tensión, me despertaron algo que no había sentido antes. Sabía que era casado, todos lo sabíamos. Su esposa era incluso conocida en el campus porque trabajaba en el área administrativa. Pero en lugar de detenerme, esa información lo hizo aún más interesante. No voy a mentir, no había ningún sentimiento profundo detrás de mis acciones. No era amor ni siquiera un capricho romántico. Era pura adrenalina, una especie de emoción por cruzar los límites y ver hasta dónde podía llegar. Esa sensación de saber que estaba entrando en terreno prohibido me hacía sentir viva de una manera que pocas cosas lograban. Todo empezó con mensajes casuales. Él me pedía ayuda con algo relacionado a la materia, o yo le consultaba dudas que perfectamente podía resolver por mi cuenta. Cada mensaje se volvía un poco más personal, un poco más arriesgado. Hasta que un día, después de clase, se ofreció a llevarme a mi departamento. Fue ahí donde cruzamos la línea. Ese primer beso, esa primera vez en su auto, estacionados en un lugar donde cualquiera podría habernos visto, fue como un disparo de adrenalina directo a mi sistema. No sentía culpa, ni por su esposa, ni por mis compañeras que confiaban en él como profesor. Lo único que me importaba era el vértigo del momento, la emoción de estar haciendo algo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar. Nos volvimos expertos en mantenerlo en secreto. Había mensajes escondidos entre papeles del aula, citas rápidas en moteles alejados, y excusas cuidadosamente elaboradas para justificar nuestras ausencias. Para mí, cada encuentro era como un juego. ¿Qué tan lejos podía llegar antes de que alguien se diera cuenta? Había momentos en los que me preguntaba si él lo hacía porque estaba aburrido de su vida, porque le faltaba algo en su matrimonio. Pero al final, ni siquiera eso me importaba. Yo no quería que dejara a su esposa, no quería algo serio ni un final feliz de película. Solo quería seguir sintiendo esa emoción, esa energía que me hacía olvidar lo monótono de la rutina universitaria. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse. Una compañera notó que pasaba más tiempo conmigo de lo necesario y comenzó a hacer preguntas. Los rumores empezaron a correr, y aunque nadie tenía pruebas, sabía que estábamos en la mira. Pero lejos de asustarme, eso solo me emocionaba más. La relación terminó como suelen terminar estas cosas, de golpe. Un día, él me dijo que no podíamos seguir, que el riesgo era demasiado alto. Yo me reí y le dije que él era el que estaba perdiendo, no yo. No me dolió, no lo extrañé. Para mí, él no era más que una aventura, una experiencia que ahora formaba parte de las historias que algún día podría contar, si me atrevía. No me arrepiento. Sé que lo que hice no está bien, pero tampoco me importa. La vida está llena de reglas, de límites, y a veces cruzarlos es lo único que te hace sentir realmente viva. Como hombre creo que lo prohibido siempre parece más tentador. Y a esas alturas yo ya sabía cómo funcionaba el juego. Mi pequeño truco era sencillo pero efectivo. Cuando me tocaba viajar por trabajo, lo primero que hacía al llegar al destino era ponerme un anillo de casado. No porque lo fuera, sino porque sabía que esa pequeña argolla tenía un poder casi hipnótico en ciertas personas. Los fines de semana, después de mis reuniones, me dirigía al bar del hotel o a algún lugar cercano. Me sentaba en la barra con aire despreocupado, tomando algo sin parecer demasiado interesado en nadie, pero tampoco completamente ajeno. No pasaba mucho tiempo antes de que alguien se acercara, o, en ocasiones, un intercambio de miradas bastaba para iniciar la conversación. La adrenalina comenzaba ahí, sentir el peso del anillo mientras hablaba, inventando pequeñas mentiras para darle credibilidad a mi papel. Mi esposa está de viaje o es complicado, pero ahora mismo no soy feliz, eran frases que parecían abrir puertas sin esfuerzo. Algunas personas lo hacían por la emoción de lo prohibido, otras, quizás, por la curiosidad o incluso el desafío de ganar a alguien que, supuestamente, no estaba disponible. Era un juego peligroso, lo sabía, pero pocas cosas me habían hecho sentir tan vivo. Esa mezcla de adrenalina, la emoción de ser descubierto, y la conexión intensa, aunque efímera de esas noches, me atrapó. Solo puedo decir que en más ocasiones de las que esperaba, terminaba la noche acompañado. Era casi un deporte,
un experimento social que, al menos para mí, resultaba adictivo y emocionante.